bueno, vamos así, paramos y proseguimos. La primera pregunta son las tres hipótesis, ¿no? Bien. ¿Cuál es la primera entonces? La globalización desglobaliza. La globalización desglobaliza. O sea, dice que genera, ¿qué más? Mayor movilidad, que hay más interconexión, entre más cercanía, digamos, pero en realidad hay gente que queda excluida y desconectada. Bien. Entonces allá hay un concepto fundamental, ya lo dijimos, que es el de desglobalización. Efectivamente, dice, la globalización, claro, en general, hasta se puso de moda, desde los 80, 90 sobre todo, empezó a usarse esta palabra globalización, que es como, de vuelta, hay como leitmotiv, así palabras que se ponen de moda y que hasta queda bien en cualquier, ¿no? En cualquier paper, cualquier cosa que uno escribe, decir, bueno, porque en este contexto de globalización, no sé qué, como que uno ya está dando por sentado que de lo que uno después va a hablar tiene que ver con un estado de época, ¿no? Como en el siglo XIX se hablaba del progreso, bien. Hay una idea de trasfondo cuando se habla de globalización que tiene que ver con eso, que él dice en esta frase: la globalización traería mayor movilidad e intercomunicación, dice. Esa idea de la globalización como movilidad, ¿quién hablaba de movilidad? Ortiz ya todo el tiempo nos habla de movilidad. Es la idea de modernidad mundo, de Ortiz. La idea de movilidad, justamente, de una expansión de determinados procesos en el espacio. Es la idea de desterritorialización de Ortiz. Entonces él dice, ok, hay mayor movilidad de intercomunicación, pero también, lo que importa es el pero, también desconexiones y exclusión. Entonces, esta desglobalización es hablar de los efectos de un aspecto de la globalización negativo, que serían los efectos de desconexión y exclusión. Ahora la pregunta, el corolario de esta cuestión es: ¿qué o quién o quiénes están desconectados y excluidos en la globalización? ¿Cuál es la segunda hipótesis? A ver, ustedes. Que en un tiempo globalizado las minorías no son solamente una nación, sino que es como algo que ya, o sea, las minorías se convierten en conjuntos de poblaciones mayoritarias o naciones. Bien. Bien. Entonces, conjuntos demográficos, es decir, de población mayoritarios, a escala transnacional, que son convertidos en minorías. Este es otro concepto importante. Por ejemplo, ¿qué ejemplos pone? Habla de las Etnias, hablantes de una misma lengua, hablantes de una misma lengua, o redes de cosas. Etnias, o sea, podríamos decir, justamente, viene a cuento del caso del que se ocupa García Ranclini, la comunidad latina es una gran mayoría demográfica. Somos muchos, es un continente entero. Y un pedacito de Europa y un pedacito de Estados Unidos, la comunidad hispanohablante. Bueno, eso es una etnia que es mayoritaria en lo demográfico, pero que se convierte en una minoría. ¿En qué aspecto se convierte en una minoría? Y ahí tenemos que ir a la tercera hipótesis con la que complementamos este concepto.
Sí. ¿Es lo mismo minoría mayoritaria que mayoría minoritaria? No habla de ninguno de los dos así acá. ¿No? Habla de otra cosa que es la tercera, que era lo que acabo de preguntar, la tercera hipótesis. Pero no es una minoría mayoritaria. Mayoritaria lo demográfico, pero minoritaria en qué sentido. Si es una minoría, de alguna manera, en algún aspecto es minoritaria. Casi es una redundancia, digamos, ¿no? ¿En qué es minoritaria? Una minoría, o sea, no sé qué es, un país sea una minoría. O sea, que un conjunto poblacional sea una minoría. Claro, el tema es en qué sentido es una minoría. Ahora la pregunta que tiene que ver con la tercera hipótesis. Cultural. En un sentido cultural. Por eso digo, mayoritaria o minoritaria, ahora hay que distinguir en relación con qué. En lo demográfico es mayoritaria. Los latinos son una mayoritaria, no quiero decir mayoría en el sentido que son la mayor población. Son una mayoría demográfica en el sentido que son muchos. Pero, entonces acá está el concepto de minorías culturales. Este es el concepto. En realidad, la segunda y la tercera hipótesis casi que son la misma. Minoría cultural. La paradoja, porque a ver, si a minoría cultural, qué sé yo, los mapuches son una minoría cultural, pero además son pocos. Hasta uno podría decir, bueno, es lógico que sea una minoría cultural, si no hay, porque vas a Europa no encontrás discos de música mapuche en las disquerías. Está bien. Bueno, pero es así, no es para risa, es así. Digo, pero ¿por qué? Porque efectivamente, además son una minoría. La paradoja, y lo que me parece que es, como decíamos en la primera clase, cosas que hay que desnaturalizar. Hay que desnaturalizar lo que tenemos naturalizado, que es que una enorme mayoría poblacional a nivel global, como es... Los mapuches no son como ingleses. No, tratemos, les pido por favor a todos de concentrarnos en el texto. Una mayoría demográfica que su cultura no cuente, que vos vayas a una disquería y no aparezca, o aparezca de modo muy minoritario, por ejemplo, música latina, entonces ahí sí hay una paradoja. Ahí es que es una minoría cultural. Entonces, por eso en la tercera hipótesis hay que distinguir entre minorías demográficas y minorías culturales. Y la paradoja es que podemos tener minorías culturales que son mayorías demográficas. Si volvemos al ejemplo que decíamos, ¿qué minorías culturales? Decía etnias, ¿no? Y dijimos los latinos, podríamos decir los musulmanes, los árabes, son una gran mayoría y son, digamos, cultura no cuenta mucho, ¿no? Son una gran mayoría. O el idioma más hablado que sea chino. Hablando de una misma lengua, bueno, claro, los chinos. No es el principal que se maneja a nivel Para mundial. nada. Cuando su economía ya tiene un relieve que es global, pero todavía no tanto la cultura. Redes de consumidores multinacionales, hay también de vuelta, cuando dice redes de consumidores multinacionales. Cuando dice redes de consumidores dice un montón de gente que tiene determinado gusto, tendencia, pero que no es la que termina moviendo, definiendo las tendencias en el mercado. Y podría ser de vuelta, podríamos volver a poner el ejemplo de los latinos, que son un gran mercado también, una gran cantidad de consumidores que consumirían de lo que música latina casi todo, después en la disquería o en la... no hay, digamos, ¿no? Bien, bueno, esta es como viene de cajón, digamos, pero acá tenemos los dos grandes conceptos entonces. Desglobalización y minorías culturales. Son dos conceptos fundamentales. Los dos son correlativos, es decir, uno tiene que ver con el otro. Hay desglobalización porque hay exclusión y desconexión de determinados grupos poblacionales y a eso lo llamamos minorías. Pero no está bueno también resaltar que hay desglobalización en términos de políticas neoliberales. Por supuesto, tiene que ver con las políticas neoliberales, estoy de acuerdo. Sí. Porque después se hace a conclusiones, pero la verdad que bueno, de ese lado lo deja de lado. Claro, ahora nos tenemos que preguntar por qué determinados grupos que tienen un gran relieve demográfico no tienen un relieve cultural.
¿Por qué? La respuesta es porque hay dinámicas del mercado cuando la cultura se produce y se transmite y está gobernada la circulación, la movilidad que prometería la globalización para todos los productos y todo, inclusive todos los bienes culturales, está gobernada por el mercado, es decir, por empresas. El mercado, a veces decimos mercado como una abstracción. Cuando hablamos de mercado estamos hablando de empresas privadas, industrias culturales en este caso. Entonces ahora vamos a la segunda cuestión, que es: ¿tiene sentido? Reflexiones sobre las consecuencias de las tendencias de estandarización cultural en los procesos globalizadores. A ver, ¿ustedes qué pusieron? Subrayamos que sería que habla de la introducción de la comunicación de los creadores con su propia sociedad. Muy Y bien. el despojo a nociones periféricas. ¿Estamos todos escuchando a la compañera? Sí, despojar a nociones periféricas de su patrimonio. Lo que dijiste antes, que creo que Introducir, dice, la comunicación de los creadores con su propia sociedad y despojar a naciones periféricas de su patrimonio. Bien. Eso es importantísimo, entonces. Interrupción. De la comunicación con su propia sociedad. De ahí dice justamente: se despoja a las naciones periféricas de su patrimonio. Esa sería la idea, ¿no? El patrimonio. Igual no entiendo mucho esto de la introducción de la comunicación. Bien, veámoslo, sí, porque es importante. ¿Sería una pérdida de autonomía de producción artística? Sí, hay una pérdida de autonomía, efectivamente. ¿Y cómo se produce esto? A ver, que tratemos de complementar la respuesta. ¿Cómo se produce esto? Hay una desprotección parte de las políticas de Estado que no protege a su patrimonio cultural, digamos, y que se ha aprendido por otros. O sea, lo que sucede es que las discográficas estadounidenses compran las discográficas chiquitas de diferentes países que se apropian de los músicos. Y No, de eso esa forma, es como... Que el músico tiene que pedir efectivamente. permiso para cantar su propia canción. Eso Se tiene que adaptar a los reglas de la discográfica como el transnacional. Hay un proceso de concentración. La canción de Edman. Hay un proceso de concentración a nivel, digamos, transnacional. O sea, se forman corporaciones transnacionales. bueno, de esa forma, o sea, los músicos, o sea, la música de cada país tiene, o sea, tiene muy poco rango de creación, o sea, Sí. A ver, vamos de a paso. Primero veamos qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ver cómo es el mecanismo, qué es lo que genera esto, que quería anotar lo que vos acabas de decir, la concentración. O sea, de tener sellos editoriales o de música más pequeños, locales o nacionales, que ya no tenían nada de pequeños en realidad, quedan empequeñecidos frente a la escala ya transnacional, es decir, más allá de las barreras nacionales. Es importante retener este concepto de lo transnacional. Corporaciones transnacionales que van generando una gran concentración del mercado, absorben a las pequeñas, absorben concretamente a las industrias culturales nacionales.
O sea, hay una subsunción, podríamos decir, de lo nacional en lo global, que ya se da a nivel de la propiedad de las empresas, ¿se entiende? De la gestión de las empresas, de las industrias culturales, en el plano económico, digamos. Todavía no llegamos a ver qué pasa en lo cultural, donde también se da una relativa subsunción, digamos, de los códigos o las culturas nacionales en una cultura global. Pero bueno, esto es un plano del análisis económico de las industrias. En algún momento lo comenta García Canclini, ¿no? O sea, uno puede contar con una mano. De pronto son 5 empresas que concentran toda la industria editorial del mundo, toda la industria musical del mundo. Inclusive yo no sé si no se queda corto, si no se queda desactualizado. Yo creo, no sé, creo que la fusión de la Penguin con el Harvard Mondadori vino después, o la Bertelsmann, bueno. Pero no hay médicos de las europeas. Sí, sí. De hecho, aviso una cosa, estas no son necesariamente norteamericanas. Ah, ok. Todavía no llegamos a hablar de la cuestión del rol de Estados Unidos. Vamos a llegar con Hollywood, porque ahí sí hay algo muy característico de la industria del cine, es que tuvo una concentración muy temprana y muy sí, ahí más centrada en Estados Unidos. Sí, bueno, pero esto igual. Pero en el caso de las de Estados Unidos, Europa no es que hay mucho. Estas ya no son de ningún lado, por eso hay que entender el concepto de lo transnacional. Son transnacionales, es decir, están más allá de la marca o del origen o de la identidad nacional. Son pulpos globales. Bueno, pero tipo, no tienen una ideología o no van hacia un tipo de creación cultural. ¿A qué te referís? ¿A qué creación cultural? Van a un público. Difundir solamente lo que ellos quieren vender, claro, sí. Sí. El público consume qué tipo de... Consume un producto, que esto todavía la pregunta que hay que responder, un producto acá se plantea la cuestión de la estandarización cultural, un producto estandarizado, ¿no? Pero, a ver, la pregunta es por la estandarización, ¿no? Esta estandarización, a ver, ejemplos concretos que pone el autor. En el campo de la mención, en el campo de la literatura, en el campo de la música. ¿Qué sería? La propiedad de editoriales argentinas y mexicanas pasan a empresas españolas. La edición sobre escritores latinoamericanos será editado, se pasó de Buenos Aires y México a Madrid y Barcelona. Eso es de lo de la literatura. Bueno, en la literatura, por ejemplo, pasó eso que es expresión de esto, ¿no? O sea, de pronto las editoras acá son compradas por Santillana, Sudamericana, ¿no? Y todas casas que tenían sede, efectivamente se fue conformando una concentración de lo que fue el campo de la industria editorial hispanoparlante, digamos, ¿no? Se tomaban las decisiones sobre qué se publicaba acá, se tomaban en Barcelona o, ¿no? Bien. Pero como producto más netamente cultural de esto, él dice, habla de la literatura internacional. En el campo de la literatura, ¿no? Y también habla en el campo de la música, de la música mundo, más conocido por el anglicismo que se suele usar, la world music. Hay una paradoja, ¿no?, en esta expresión de la world music. Porque ¿qué música no es del mundo? La de los marcianos, no sé. O sea, pero llamativamente se crea esta etiqueta de world music para hablar un poco, cuando uno va a la disquería y va a la batería donde está la world music,
ya es casi vieja esta figura de la ir a la disquería, porque hoy todo pasa por el Spotify, pero digamos, supongamos, uno va a la disquería y en la batería de World Music, ¿qué hay? Música folclórica rediseñada, como dice acá, para que sea consumida internacionalmente. Música folclórica, folclores, es decir, músicas populares tradicionales de distintos países del mundo. De cualquier país del mundo indistintamente. Depende de qué parte del mundo estés. Acá no creo que en World Music aparezca el tango, porque ya es bien acá. Bueno, acá claro, como acá todavía puede pervivir un poco esa tradición como viva, como una identidad, si esto no es World Music, nuestra música, no es música del mundo. Pero si vas a Europa, sí aparece. Pero vos vas a Europa y el tango te aparece al lado de la música cubana, al lado de un hindú tocando alguna cosa rara o hipnotizando una víbora, y todas las cosas, imágenes muy exóticas, folclores muy estereotipados, pero no aparece la música de el rock inglés en la world music. No es que hay música en inglés que no es rock, como hay una parte de Irlanda que está en Estados Unidos, cerca de bajo Manhattan o algo así. Sale en MTV, es una música de una chica, no sé si es de Irlanda o de qué parte de Irlanda. Pero es rock. Pero a ver, Islandia, Irlanda y Estados Unidos son tres países La distintos. chica de Irlanda y Sí. la música la han de tocar en Estados Unidos. Sale siempre. Bueno, la música hablada en inglés, justamente yo diría, en general la música hablada en inglés no toda necesariamente, puede haber folclore, puede haber, ¿ustedes conocen el sello Putumayo? Está muy bueno, pero es un ejemplo perfecto de esto. Es un sello que se dedica a sacar discos de world music y hace como combos. Y en general acá aparecen todos los folclores de esto que acaba de decir García Regil en los países periféricos. La periferia global. La periferia es respecto del centro, ¿cuál es el centro? El centro es Europa y Estados Unidos. Mayoritarias demográficamente. La periferia, la world music es la música de las minorías culturales. Exactamente. Como un combo. Entonces, como una especie de gran bolsa de gato, se dice, todo eso es world music, música del mundo. Y de golpe hoy se pone de moda Buenavista, porque sacaron una película, se pone de moda el cubano, y mañana se pone de moda porque sale otra película o no sé qué, o por una película de Antonio Banderas se pone de moda el flamenco, y pasado mañana se pone de moda el tango, y así, y otras como modas globales, ¿no? Entonces, Sí, igualmente la música mundo es música de minorías culturales que al mismo tiempo es masticada y muy bien, eso vomitar por... esta masticación que vos decís sobre el rediseño que decía él, tiene que ver con esta estandarización. Pero la estandarización es doble. Por un lado, porque se borran las marcas nacionales, las marcas de identidad nacional. Sería identidad cultural. Las marcas, las diferencias, se borra la diferencia, la singularidad. Ahora vamos a ir un poquito a explicar por qué esto. Se borran las diferencias de identidad nacional o regional. O sea, que tiene que ver con el rediseño. De vuelta, quiero terminar de decir algo de esto. La world music sería entonces esto, ¿no? Esta concepción desde una mirada, cuando se dice world music, se está hablando desde una mirada eurocéntrica o occidental céntrica, digamos, ¿no? Se está hablando desde el centro del mundo. Cuando se dice música del mundo es la música de todos los demás países. Como cuando se dice el resto del mundo, ¿no? ¿Tal contra el resto del mundo? Entonces, el rock no está contemplado acá. Y eso, por eso uno ve una disquería, lo ve. Está el rock, está el jazz, está... ¿no? Y después está esto que para mí podría llamarse música étnica.
llamativamente, como si algunas fueran etnias. Nosotros somos etnias. La música de los países centrales no es étnica. Ellos no son etnias. Son otra cosa, son civilización, diríamos, ¿no? Seguramente, nosotros somos etnias. Fíjense todas estas cosas en las palabras, ¿no? Bien. Literatura internacional lo mismo, sería un combo, digamos, de repertorios literarios, donde de golpe aparece, hasta puede entrar como en una moda, alguna autor latinoamericano. García Márquez en algún momento, y el realismo mágico en algún momento, o puede entrar Borges, digamos, pero sobre todo lo que serían modas literarias del mercado editorial. Qué sé yo, Isabel Allende, que de golpe se pone de moda, se hacen películas también, ¿no? Victorio Campo. Sí, pero sobre todo las modas literarias más de mercado, por eso digo, no es que... Más bestseller. La lógica del bestseller. Que el bestseller es esto, es literatura estandarizada como producto cultural de la industria cultural. Donde puede llegar a entrar algo de los países periféricos. Aunque también ahí entran muchos, la mayoría terminan siendo escritores de los centros globales. El problema es doble, no es solo que el mercado esté dominado por corporaciones transnacionales que absorben las pequeñas industrias de las naciones periféricas y por ende hace que ya per se los países pierdan autonomía, los países periféricos pierdan autonomía para producir, para poder editar los libros de sus escritores, editar los discos de sus bandas, etcétera, etcétera. El problema en ese sentido no es que los países periféricos no entren en el repertorio de lo que aparece en las librerías de todo el mundo o en las librerías de todo el mundo, lo que domina el mercado global. El problema es que además a veces entran, y el problema es cómo entran. Y ese es el problema, la cuestión principal y con la que más agudeza tenemos que ver. ¿Cómo entra, por ejemplo, y de eso se pregunta García Cantrini, lo latino cuando sí entra en la atención y en el repertorio de alguna moda editorial o cinematográfica o musical global? ¿En qué sentido? ¿Cómo aparece lo latino? Puede ser. Y ahí aparece el tema de la masticación y esto del rediseño. Por ejemplo, si hablamos de una película yankee, el latino va a ser narcotraficante o va a ser... ¿Nunca vio Tony Montana, profe? No, me la perdí. Es una fábula. Al Pacino, No la vi. No, y en términos de música, sí, si vos querés producir algo a nivel internacional, tenés que pasar primero por la masterización en Estados Bueno, Unidos. está, qué sé yo, tenés a Shakira, tenés a Maluma, tenés... Bueno, justamente, acá aparece, quiero mencionar este tema del rediseño de los productos. Rediseño, ¿qué es lo que en general se llama el factor de la, entre comillas, de la producción? El rol del productor dentro de la maquinaria de la industria cultural. Que un productor de música, Gustavo Santolaya, un músico nuestro, que ha ganado Oscar, que se metió en la industria cinematográfica, que produjo a bandas de rock local, produjo a Bersuit, produce a bandas recontra exitosas, a Foo Fighters también, pero bueno, Foo Fighters, produjo Santolaya, no sé, pero vos. Bueno, el rol del productor, ¿no? Rediseño de productos y de la obra, de la cultura, de la obra de arte concebida como un producto, es decir, como una mercancía, como algo que tiene que haber salida al mercado. Sí, que se tiene que adaptar también a lo que... Tiene que vender. Sí. Absolutamente. A la lógica del productor más que a la lógica propia de la obra artística. Absolutamente. ¿Y qué pasa en este proceso de rediseño? ¿Qué pasa? Se pierden como Se pierde la ¿Qué es lo que se pierde? Bueno, esto que decimos con palabras que inclusive hasta Ortiz cuestionaría, pero que ¿qué es la autenticidad, lo autóctono? Es lo que marca la verdadera singularidad y diferencia, ¿no? A eso me refería entonces con borrar las diferencias de origen o de identidad nacionales y regionales.
lo latino aparece hoy en día como un estereotipo que es una etiqueta que viene a resumir como una especie de gran bolsa de datos, de gran cocoliche, la infinita diversidad cultural de un continente entero como es América Latina, en un producto o en una marca, lo latino, producida ¿dónde? En Miami. Entonces el MTV, cuando te saca un MTV latino, empieza a fabricar cosas, marcas de objetos de latinidad, donde siempre, para poder resumirte en una idea, en un concepto, en una estética, en una identidad, lo latino tiene que pasar como por una aplanadora, borrar, aplanar todas las diferencias que son irreductibles a una etiqueta. Además, Porque ¿qué tiene de común, perdóname, lo latino, cuando hablamos de lo latino, la identidad o la música o la historia y la tradición de un cosa del altiplano, de un porteño del Río de la Plata, de un brasileño de Bahía o de un mexicano? Un brasileño de Porto Alegre. O de Porto Alegre. ¿Qué tienen de...? Son absolutamente diferentes, por Dios. Y esto, cuando se habla de, por ejemplo, sí,